¿Sabías que Vinicius Junior, el mismo jugador que hace apenas un par de temporadas era considerado el sucesor natural de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y que estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro, hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de toda su carrera? Sí, el futbolista que hace un tiempo era visto como un intocable, ahora vive entre críticas, polémicas y hasta rumores de salida. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Gabo y hoy vamos a hablar a fondo de lo que realmente está pasando con Vinicius Junior. ¿Qué le pasó al brasileño? ¿Por qué su nivel bajó de manera tan evidente? ¿Qué papel juega la llegada de Mbappé? ¿Y qué puede pasar en el futuro de un jugador que parecía destinado a marcar una época en el Madrid? Arranquemos por el principio. Vinicius llegó al Real Madrid en el 2018 con apenas 18 años, procedente de Flamengo, y por una cifra que en su momento sorprendió a todos: 45 millones de euros. Una inversión altísima para un jugador prácticamente desconocido en Europa. Y la verdad, los primeros años no fueron fáciles. Muchos los recuerdan con definiciones fallidas, nervios, jugadas espectaculares que terminaban en nada. Los memes en redes eran brutales. Vinicius no mete un gol ni al arco iris. Incluso en el propio Bernabéu había impaciencia, silbidos y cuestionamientos. Pero el brasileño no se rindió, trabajó, maduró un poco y así fue puliendo su juego. Y la explosión definitiva llegó en la temporada 2021-2022. Ese año fue otra cosa: 22 goles, 20 asistencias, figura clave en la Champions League y autor del gol en la final del París contra el Liverpool. Ese tanto lo convirtió de inmediato en el héroe del madridismo. Fue la confirmación que el Madrid había acertado con aquella apuesta millonaria por un adolescente brasileño. En ese momento Vinicius se convirtió en el jugador mimado del club, el referente ofensivo y el heredero de Cristiano, e incluso la prensa lo colocaba ya en la terna de los futuros balones de oro. Y ojo, no era exageración, por estadística y por impacto en partidos decisivos, Vini estaba en la élite mundial. Pero aquí empieza a gestarse el conflicto. Mientras Vinicius se consolidaba, Florentino Pérez nunca dejó de soñar con traer a Kylian Mbappé, y aunque varias ocasiones el fichaje se frustró, finalmente en 2024 Mbappé llegó al Real Madrid. Y claro, todos sabíamos que esa llegada iba a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque tanto Vinicius como Mbappé juegan en la misma zona, la banda izquierda. Sí, es verdad que Mbappé puede ser delantero centro, pero su instinto, su velocidad y su potencia lo hacen sentirse más cómodos arrancando desde la izquierda, exactamente el mismo lugar en el que Vini había brillado durante años. Ahí fue donde comenzó la pulseada. La temporada pasada lo dejó claro: Vinicius arrancó mejor que Mbappé, pero una lesión lo sacó varias semanas. En su ausencia, el francés se convirtió en la figura absoluta del equipo. Cuando Vini volvió, ya no era el líder indiscutible. Mbappé se había adueñado de los flashes, de los goles y de la confianza de Ancelotti. El brasileño empezó a tener actuaciones irregulares y la comparación con Mbappé lo dejaba siempre en desventaja. Lo curioso es que en números la diferencia era evidente. En la última campaña Mbappé terminó con 38 goles en todas las competiciones y Vinicius apenas con 15, y eso para un club como el Madrid pesa muchísimo. Con la salida de Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso, la idea era encontrar una fórmula para que ambos pudieran coexistir, pero la realidad es que hasta ahora Mbappé parece mucho más cómodo, más decisivo y más confiado. En este arranque de temporada lleva 7 goles en 6 partidos, mientras que Vinicius solo 2, y para colmo en algunos encuentros fue suplente, algo impensado hace un año. Pero ojo, no es solo un tema deportivo, hay un trasfondo de gestión y de ego. Vinicius exige una renovación millonaria, quiere ser el jugador mejor pagado de la plantilla, por encima incluso de Mbappé, y el club evidentemente no está dispuesto a concederle eso. Le ofrecen equipararse al francés pero no superarlo, y para Vini eso es inaceptable. Esta situación recuerda mucho a casos del pasado en el Madrid, como Gareth Bale por ejemplo. Pasó de ser héroe en 2 finales de Champions a jugador descartado entre silbidos y lesiones. Kaká, que llegó como estrella mundial, nunca logró adaptarse y terminó saliendo por la puerta de atrás. Incluso jugadores como Mesut Özil o Ángel Di María, que eran titulares y queridos, fueron vendidos en su mejor momento porque el club decidió que ya no encajaban en el proyecto. El Madrid funciona así, no se casa con nadie. Si no estás en tu mejor nivel, te reemplaza. Y Vinicius hoy lo está viviendo en carne propia. Ahora bien, vayamos más al detalle futbolístico. ¿Qué le pasa a Vinicius en el campo? Si miramos sus estadísticas, la caída es clara. En la temporada 21-22 promediaba
promediaba 0.7 goles o asistencias por partido. Hoy estamos a 0.3. Sus números de regates exitosos también cayeron de un 57% a 42%. Y además sus pérdidas de balón aumentaron un 20%. Dicho en simple, sigue intentando, sigue encarando, pero ya no le sale igual. Se le nota lo ansioso, forzado y menos fresco. Y claro, cuando al mismo tiempo tienes a un Mbappé destrozando defensas con facilidad impresionante, la comparación lo hunde aún más, porque en el fútbol todo es relativo. Puedes estar bien, pero si al lado tienes a alguien mejor, automáticamente pareces peor. Esto se lo vio en partidos claves. Mbappé fue la figura, marcó y desequilibró. Vinicius, en cambio, apenas tocó la pelota y fue sustituido entre gestos de fastidio. Contra la Real Sociedad lo mismo, impreciso, sin chispa, y contra el Español, aunque dio una asistencia, terminó siendo reemplazado al minuto 77, con un evidente gesto de molestia hacia Xabi Alonso. Y ojo, estos gestos no pasan desapercibidos. En un club como el Real Madrid, la disciplina y la jerarquía cuentan tanto como el talento, y cuando un jugador comienza a mostrar frustración pública, automáticamente genera ruido en el vestuario y en la directiva. A eso se le suma el tema extradeportivo. Vinicius ha estado envuelto en varias polémicas fuera del campo, discusiones con rivales, enfrentamientos con árbitros, de fuertes declaraciones, y al principio se veía como carácter, con hambre competitiva. Hoy muchos lo interpretan como falta de madurez. Todo esto lleva a una pregunta inevitable: ¿debe el Real Madrid vender a Vinicius? El problema es que no es tan fácil. El club pediría al menos 150 millones y muy pocos equipos en Europa pueden pagar esa cifra. Quizás el PSG, quizás algún club inglés como el Chelsea o el City, pero la realidad es que el destino más probable sería el fútbol árabe, donde sí hay dinero para un fichaje de esa magnitud. Pero tiene sentido que un jugador de apenas 25 años, que debería estar en su prime, se vaya al fútbol árabe. Eso sería prácticamente una rendición deportiva, y ahí está el dilema. Vinicius sigue siendo un crack, pero su presente lo pone en una encrucijada muy complicada. Mientras tanto, en el Madrid aparecen nuevos nombres: Arda Güler, Franco Mastantuono, Endrick, que vuelve de su lesión, Gonzalo García, todos jóvenes, todos con talento, todos hambrientos. Y la historia del Madrid nos dice que cuando llegan nuevas joyas, los que ya no rinden se quedan atrás. Y miramos hacia atrás, es exactamente lo que pasó con Raúl cuando apareció Cristiano, con Casillas cuando llegó Keylor Navas, con Ramos cuando irrumpió Varane, y Pepe en su mejor momento. Nadie es eterno en el Madrid, y hoy Vinicius lo está comprobando. La reflexión final es clara: el fútbol es presente, no importa lo que hiciste hace 2 años, importa lo que haces ahora. Y hoy Vinicius no está al nivel que se espera de él. Eso no significa que no pueda recuperarse. Tiene talento, tiene juventud, tiene experiencia, pero necesita reinventarse, aceptar su nuevo rol y entender que ya no es el único mimado del club. Y ahora te pregunto a ti: ¿crees que Vinicius logrará recuperar su lugar en el Madrid, o estamos viendo el principio del fin de su etapa en el Bernabéu? ¿Vale la pena apostar por su continuidad, o sería mejor venderlo mientras todavía conserva valor? Yo soy Gabo y gracias por quedarte hasta el final. Si les gustó este análisis, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.